Hola, en esta mañana hermosa, esta mañana soleada, estamos en la terraza de la Parentela, cortesía del restaurante Hola en Jico, Veracruz, y vamos a hablar sobre un tema interesante, los templos católicos en Jico, Veracruz. Hablo de los templos católicos porque son representativos de los barrios, son representativos de cosas interesantes. Estos templos católicos se esparcen por el pueblo, se esparcen por las calles, por los barrios, y todos tienen historia. Entonces visiten Jico y hagan un recorrido por varios templos católicos, porque en varios de ellos encontrarán sorpresas interesantes. El templo más importante es la parroquia de María Magdalena. Es un templo que se encuentra al final de la calle Hidalgo, la calle principal. Tiene 2 torres y 3 cúpulas. Es bastante grande. Su arquitectura está mezclada, desde el barroco popular hasta el neoclásico. El templo está cubierto de bóvedas y se encuentran en el interior muchas esculturas místicas, esculturas religiosas. Es el templo de María Magdalena. Desde el siglo XVI se empezó a construir y duró mucho tiempo. Se vino a terminar hasta el siglo XIX. Ya en finales se le agregó la capilla del Santísimo Sacramento. Y así como ese templo de María Magdalena, pues hay muchos más. Hay muchos más templos que están embelleciendo el paisaje urbano de Jico, este pueblo mágico, donde estamos disfrutando de esas presencias. Entre los templos que les recomiendo visitar, después de la parroquia de Santa María Magdalena, está el templo de San José, en la calle de Javier Mina. Es un templo con media cúpula, cubierto de bóvedas. Los muros son construidos en piedra, tiene contrafuertes, y está dedicado al patriarca, al señor San José, o San José de Gracia. La capilla, en su interior, tiene 2 capillas anexas, una dedicada al sagrario y otra dedicada al Santo Entierro de Cristo. Visitar el templo de San José es interesante para quienes vienen a pasear a este pueblo mágico. Hay otro templo importante, el templo de San Miguel. A San Miguel se le considera el patrón segundo del pueblo de Jicochimalco, desde el siglo XVII. Entonces el templo de San Miguel está en la parte más alta del pueblo. Tiene 2 torres, es una construcción relativamente nueva, pero fue construida con el sabor de los templos antiguos. Se usó la misma técnica para solucionar la cúpula, tiene contrafuertes y es agradable el panorama que desde ese lugar se contempla. Es una parte alta, incluso se promociona como Mirador de San Miguel, porque el templo está rodeado de un parque que también se le llama Parque de San Miguel. Entonces pueden visitar este templo que está en la parte alta de Jico, unas 8 cuadras arriba del templo parroquial de Santa María Magdalena. Seguimos por las calles de Jico y vamos a encontrar el templo de Santa Elena, que tiene una fachada solucionada en un estilo barroco tardío, pero parece, y según criterio de otras personas, que fue bien lograda. Tiene 1000 caras de ángeles que adornan todo el templo. Entonces le conocen en la capilla Santa Elena el templo de los 1000 ángeles. Está en la calle Venustiano Carranza, lo pueden visitar. En su interior hay mucha escultura mística de buena manufactura en madera. También tenemos en la parte oriente el templo de Santa Cruz del Llanito. El origen de este lugar es del siglo XVIII. Solamente existía una cruz amurallada que unos misioneros habían colocado. Y era costumbre visitar esa cruz en una procesión en tiempos de Cuaresma. Los hombres iban coronados de espinas. Las mujeres cargaban cruces pequeñas. Aún hoy está el templo de Santa Cruz del Llanito. Es interesante que lo conozcan. Tiene una espadaña, a diferencia de otros templos, y tiene contrafuertes. Y lo más interesante de él son 9 vitrales que le dan una brillantez especial. Son vitrales de imágenes religiosas
colocados en las ventanas y en el coro. El templo de Santa Cruz del Llanito, un barrio que antiguamente se llamó de Ixtlahuacán. Ixtlahuacán en español quiere decir plano o llanito. Entonces ese es otro templo importante en Jico. También es recomendable visitar la capilla de Guadalupe. Es una sobria capilla que se construyó a mediados del pasado siglo, que la consagró el arzobispo Manuel Pío López y Estrada. Hoy la capilla tiene una decoración muy agradable en hoja de oro. Tiene temas religiosos guadalupanos y tiene buenas esculturas. Es un templo muy pulcro, muy arreglado, con buenos candiles de prismas de vidrio y tiene un alto campanario que se construyó en 1952. El campanario es un estilo europeo ligado al gótico o semigótico. En sí, tiene lo suyo. Cada templo en Jico tiene algo interesante que les va a gustar. Después de Guadalupe, bueno, está el templo de la Preciosa Sangre. Es una ermita, frente a ella hay un parque, ahí hay una piedra de sacrificios muy antigua, pero lo pueden visitar. Está dedicado al Cristo de la Preciosa Sangre. Tiene un solo campanario y es una pequeña ermita construida también en 1945. Ya es tardía, pero tiene reminiscencia de un bello rincón dentro de la magia del pueblo. También tenemos el pueblo del Buen Viaje, o Templo del Buen Viaje, dedicado al Santo Cristo del Buen Viaje. Esta devoción existe en varios pueblos de México, pero aquí en Jico tiene su capilla del Buen Viaje, con una fachada también de los años 50 del pasado siglo, 2 torres con campanas, y el interior buenas esculturas en madera de manufactura poblana, sobre todo una Santísima Trinidad, una Virgen de la Soledad, un San Cristóbal y un Sagrado Corazón de Jesús, de la firma de la Casa Tlaseca de Cholula. Es un templo interesante. Ahí se venera un óleo de San Antonio, que se dice que fue el retrato de un jovencito que después se convirtió en sacerdote, estudió en el seminario. Y quedó la leyenda de que todos los jóvenes que contemplen a San Antonio terminan siendo seminaristas. Bueno, es una historia interesante. Ahí en el Templo del Buen Viaje. Hoy le llaman de la Santísima Trinidad. Pero bueno, es lo mismo, está en la esquina de la calle de Juárez y de Aldama. Frente al templo está el Museo de la Hoja del Maíz. Al fondo de la calle de Guerrero, en Jico, se levanta el Templo de Cristo Rey. Nos recuerda la época de lucha de los cristeros, al grito de ¡Viva Cristo Rey! Se levantó ese templo, tardó muchos años en terminarse, pero la ideología fue en 1926, tiempos de los problemas entre el gobierno del país y el clero. Entonces en Jico se erige poco a poco y hoy es una bella capilla. La fachada está forrada de azulejo, con un estilo poblano. El interior está cubierto de bóvedas y tiene un retablo en cedro que es de buena manufactura y fue construido en Jico. Este hermoso retablo en cedro. Esos son los templos más grandes, más importantes. También dentro de esta línea, pues figura el templo de El Carmen, que se encuentra en una colonia antigua que le llaman el Tapanco. Hoy se llama Colonia Emiliano Zapata, pero es más romántico decirle el Tapanco, porque es la parte alta. El Templo del Carmen es una capilla antigua, pero fue reconstruida. Sin embargo, en el interior se conserva una cruz tequique, una cruz indígena muy antigua, y también un crucifijo indígena. El Señor le llaman el Santo Cristo o el Señor de Tepechiaba, porque esos terrenos tienen el nombre de Tepechiaba, de la capilla hacia el norte. Entonces el Templo del Carmen tiene una bella fachada, tiene el escudo carmelitano y también es digno de ser visitado porque es amplio, de buena bóveda y hay esculturas antiguas de varias imágenes religiosas.
Después existen algunas pequeñas ermitas que ya son más chicas, pero tienen mucha historia. Entre ellas la ermita de San Isidro, en el camino a Coyopola. Ahí se venera al Cristo de la Agonía. La ermita del Perpetuo Socorro se venera al Cristo al que llaman el Divino Maestro. Son pequeños, pero en su interior hay esculturas antiguas y muchos tienen leyendas. Los habitantes les pueden contar cosas de cada espacio. También tenemos el templo, o la ermita, perdón, de Padre Jesús, que existe en la calle de Allende, esquina con Melchor Ocampo. Es de bóveda, se levantó desde finales del siglo XIX, ya se menciona. Tiene un Cristo, que es el Señor del Monte Mayor, con pelo natural, y hay una escultura del Niño de la Corona. Es un niño muy pesado, no sé si sea piedra o cemento, pero es muy antiguo. El Niño de la Corona es puesto al culto el primer viernes de Cuaresma de cada año. Entonces estamos dando un paseo por todos esos lugares, estos templos que embellecen a Jico, y que desde que entran a Jico los empiezan a ver por distintos rumbos. Entrando a Jico está comenzado un templo que tiene una gran cruz, que es el templo del Espíritu Santo. Aún no se termina, pero es importante porque tiene un salón para usos múltiples. Después continúa un templo cristiano, que es de la Luz del Mundo. Es interesante porque tiene una especie de torre alta, coronada con la vara de Aarón. Y después aparecen muchas ermitas. La de la Purísima Concepción, la de Santa Teresa, la de San Ignacio de Loyola, la de San Juan Diego. También existe la ermita de San Felipe de Jesús, que son muy pequeñas, pero interesantes por el colorido que guardan y por la tradición. Tenemos la ermita de San Juan Bautista, la de San Rafael Guízar, la de San Judas Tadeo y la de los Dolores. La ermita de los Dolores se encuentra en una serie de callejones que es interesante visitar porque solamente puede uno entrar caminando, y son cerca de 7 callejoncitos que como un laberinto convergen ahí mismo, y la patrona es Nuestra Señora de los Dolores. Se encuentra a una cuadra del Parque Independencia, yendo hacia el norte. Entonces, como les digo, pueden visitar Jico y dedicarse a visitar templos, tomar fotografías de las imágenes, de los edificios, de los detalles. Hay lápidas interesantes, labradas en piedra labrada. Hay en el Templo de San José una lápida en argamasa. Interesante porque en el criterio de aquel tiempo, pues los que hicieron era gente inocente, no sabían muy bien de la separación laica. Entonces en la placa mencionan al presidente de la República, al gobernador, al obispo y al arzobispo, y toda una mezcla interesante que hace ver la sensibilidad y la inocencia de un pueblo mágico. Era presidente de la República Miguel Alemán Valdés cuando se restaura la capilla de San José. Y ahí está la lápida. Mucha gente al verla pues sonríe. Miren, obispos y presidentes y gobernadores en esta lápida, ya en pleno siglo XX. Pues así es Jico. Es un mundo de magia, un mundo interesante, un mundo de leyendas, un mundo que tienen que disfrutar. Y les recomiendo que compartan este video para que mucha gente lo vea y vengan a visitarnos a Jico, Veracruz, pueblo mágico. Agradezco al equipo que me está apoyando para hacer estas cápsulas y para presentarlas en YouTube, estas aplicaciones. Muchas gracias y vamos a continuar con otros temas, pero en otros lados.